sistemática de las personas LGBTIQ de las estructuras eclesiásticas. Entonces, es una de las primeras iglesias, si no la primera en el mundo, que se dedicó y se dedica a responder muy particularmente a ministrar las personas de la comunidad LGBTIQ y más allá. Pero ese es uno de los carismas, por decirlo de alguna manera, de las iglesias de la comunidad metropolitana. Hace un ratito, alguno de ustedes me preguntó de dónde soy. Pues soy caribeña, soy boricua de Puerto Rico. Y sin embargo, llevo viviendo en México desde hace 5 años y me encantan los tacos al pastor. Así que me pueden invitar cuando quieran a comer tacos al pastor. Así me estoy mexicanizando. Pero además también quiero que sepan que yo soy casada con una mujer y tenemos 2 hijos mellizos de edad de 10 años. Así que, evidentemente me afirmo desde esa orientación, desde una no heteronormatividad y también desde mi elemento como mujer, como mujer, como mujer negra y a veces como persona trans que cruza las fronteras de género. Así que dicho quién soy yo, hablando desde esa honestidad, desde donde les hablo, podemos iniciar un poco lo que quiero decirles hoy. La primera cosa es que cuando hablamos de movimientos fundamentalistas, tenemos que empezar a reconocer que no son movimientos recientes. Lo que entendemos como el fundamentalismo realmente surge en más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y surge los fundamentalismos contemporáneos en el contexto de los Estados Unidos, un conjunto de iglesias que ya hacían un llamado a regresar a los fundamentos bíblicos. Por eso, desde los fundamentalismos y desde visiones fundamentalistas, que es otra cosa, se va a proclamar siempre la inerrancia bíblica. Es decir, la Biblia lo que dice es tilde por tilde, coma por coma, literal, y debe ser aceptada. Así también como la tradición que nos ha llegado a través de las reflexiones teológicas hegemónicas. Además, un elemento importante de los fundamentalismos es que creen esos iniciales en el fin de los tiempos. Ahora, los fundamentalismos y el fundamentalismo como movimiento y los fundamentalismos de este tiempo han tenido algunos cambios. Esos cambios podemos describirlos muy brevemente como ya no son grupos que no quieren tener contacto con elementos de la modernidad. Por el contrario, son grupos que han integrado increíblemente bien toda una estructura de la tecnología, de las redes, a través de las cuales hacen sus trabajos. Y además han integrado parte del discurso de los derechos humanos, lo cual hace un poco también difícil articular una conversación con ellas porque para decirlo de alguna manera, quedan disfrazados a veces tras la máscara del discurso de derechos humanos. Es algo que movimientos fundamentalistas o estructuras fundamentalistas están integrando. Ese es otro asunto importante a traer. Lo otro que quería mencionar con respecto a estos movimientos es que particularmente en este tiempo se está dando una fuerte alianzas insospechadas entre
los grupos fundamentalistas tradicionales, es decir, los sectores evangélicos, con algunos sectores de la Iglesia Católica. Desde algún tiempo, y particularmente yo lo marcaría desde el 90 acá, estamos viendo unas alianzas muy no sospechadas, que no esperábamos, entre estas estructuras. Esto se da en el contexto del avance en derechos de las comunidades LGBTIQ y también de derechos de las mujeres. Sobre todo hay que verlo dentro de los encuentros, cómo fue preocupando a algunas instituciones religiosas los avances alcanzados en el contexto de Beijing, en el encuentro de mujeres, en el contexto de Cairo. Esos encuentros pautaron decisiones muy importantes con respecto al cuerpo de las mujeres, la sexualidad en general, y además ese tiempo de los 90 hacia acá acrecentó toda una reflexión sobre lo que voy a llamar la flexibilización o el elemento más crítico sobre el género, entendiendo el género no como un asunto de opuestos, pero sino como una cosa mucho más compleja. Entonces, en ese contexto se crea aquello que quizás algunos de ustedes conocerán y a partir el contexto del papado de Juan Pablo II, siendo Ratzinger, que después sería papa, se crea este concepto de, que ahora es tan popular, ideología de género. Ideología de género para atacar aquellos planteamientos y aquellas victorias que se habían ido consiguiendo ya en todo este tiempo. Así que diríamos que estos fundamentalismos fueron un intento de tapaboca a todas estas movimientos, tanto que se estaban dando en la calle como que se estaban articulando desde las academias, en donde se cuestionaba qué es el género, donde se avanzaba en derechos para las mujeres, para las comunidades LGBTIQ. Así que eso un poco es el escenario de donde surgen. Y me parece que el elemento más difícil que tenemos ahora para trabajar con ellos es, uno, su capacidad de estar en las redes sociales. Ahora son movimientos extremadamente modernos, están integrados en todos los espacios. Dos, las alianzas increíbles que están haciendo fuera de sus alianzas tradicionales como un asunto a observar. Y tres, que también están utilizando el discurso de los derechos humanos. Así que esos elementos son importantes a considerar. Pero yo lo voy a dejar aquí para entonces después hablar un poco de lo que yo llamo el secuestro de la espiritualidad. Pero lo dejamos aquí para cumplir con el tiempo. Antonio. Gracias, reverenda Margarita. Una pregunta salió, es referente a de México, de la Iglesia Metropolitana. ¿Están presentes en todos los estados? ¿Te refieres a todos los estados mexicanos? Sí. Toño, No. podemos avanzar, perdón, podemos avanzar y al final poder hacer las preguntas para que podamos. Pregunta muy puntual, Amaranta, por eso se la estoy dejando a la reverenda Margarita. Ok, adelante. Ahorita tenemos tiempo disponible porque no ha entrado el obispo Ver, entonces nos podemos dar ese placer. Adelante, reverenda. Bueno, pues no está en todo México. Tenemos comunidades en Reynosa, tenemos comunidades en Guadalajara, tenemos comunidades en Monterrey y va creciendo, por mencionar algunos de los sitios en donde estamos.
Y bueno, en Estados Unidos es un movimiento que está bastante extendido en casi todos los estados de Estados Unidos. Además, estamos en el Cono Sur, en Brasil, en el Caribe. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, desde después del 2005, cuando empiezan los primeros apoyos presidenciales en México, empezamos a ver cómo se empiezan a organizar estos grupos fundamentalistas y empiezan a dar ese golpeteo de Estado e Iglesia. Ahora sí, continuamos, por favor, con Fray Julián Cruzalta. Buenas tardes, Fray Julián. Buenas tardes, gusto en encontrarnos este mediodía. Fiesta de la Ruach Divina, fiesta del Espíritu Libre de Dios. La Ruach en hebreo es en femenino. Lo que en castellano decimos el Espíritu Santo es la, como decía la obispa Margarita. Esta Shejiná, la que habita. Hoy es la celebración precisamente. Qué bueno que coincidió en esta celebración. Y el tema laicidad y libertad. Si algo es el Espíritu de Dios es libertad y espiritualidad. Empiezo tratando el tema de la laicidad. La laicidad es una teoría ética. Hay una ética de la función pública. Y esta ética de la función pública, la laicidad, concilia el pluralismo de las creencias religiosas. El Estado no influye en el ámbito privado de la agenda religiosa y las asociaciones religiosas no intervienen en el ejercicio del poder y sobre todo la política pública. Aunque hoy vemos funcionarios que quieren intervenir y funcionarios religiosos que quieren intervenir en la esfera pública de estos fundamentalismos religiosos que nos hablaba la obispa Margarita. Creo que nuestros funcionarios del Estado laico mexicano, tenemos 160 años de Estado laico, no acaban de entender la ética pública. Quieren legislar, sobre todo los legisladores y señoras legisladoras, con ética privada y éticas religiosas que no son malas, pero son múltiples, son plurales, la ética religiosa de quién en las leyes. Y como la laicidad es una ética, tiene valores. Toda ética tiene sus valores y principios. Los valores de la ética pública son las libertades, libertad de conciencia, libertad de religión. Nuestra Constitución en el artículo 24 habla de libertades éticas, libertad de pensamiento, libertad de investigación, libertad de expresión. Todos estos son los valores de la ética pública y el respeto al mundo plural y diverso. Y otro valor de la ética pública es la autonomía individual. Hay decisiones que no le corresponden al Estado. Cuándo me caso, con quién me caso, entre adultos le corresponden al individuo. Por eso este valor es importantísimo de la ética pública, autonomía individual. Entonces, si ustedes me preguntaran, ¿qué entendemos por ética pública? Los derechos humanos. Creo que es muy importante. Al Estado, función del Estado no es dar catecismos religiosos, eso nos toca a las iglesias. Función del Estado es garantizar derechos y libertades. Por eso, otro valor de la ética pública es el respeto a la pluralidad. Un Estado que no es neutral en ética, porque el Estado tiene su ética pública. Es un Estado que no toma partido por una ética religiosa, pero los fundamentalismos religiosos vienen avanzando. Después de 160 años de ética pública en el Estado mexicano, vemos cómo se nos cuelan ya no solo por la Iglesia Católica, sino por una serie de iglesias pequeñas, 25 confraternice, representadas por el obispo Arturo Fadela, que vienen avanzando en unión con un Estado laico que quieren imponer desde la laicidad del Estado sus valores religiosos. El mundo democrático ha demostrado que es importantísimo la defensa de la ética pública, que no es una ética antirreligiosa, sino es una ética que nos garantiza libertad de religión y libertad de culto. Por eso los valores éticos de la laicidad son los derechos humanos, el respeto y ver como un valor de la democracia el mundo plural y diverso. El discurso de los derechos humanos, el lenguaje de los derechos humanos es inherente a la ética pública. Si hay una república laica, hay una ética pública, como imperativo ético
que le impone una sociedad plural a sus funcionarios públicos. La laicidad en el Estado mexicano es antigua, desde la Constitución de 1857, la del 59 con las leyes de reforma, la de 1917. En el 2013 la modificación al artículo 40, que ya dice explícitamente que somos una república laica. El artículo 24. Es decir, esta pluralidad parece que todavía sigue entrando en conflicto los funcionarios públicos con esta ética pública. En el Estado que no entra en conflicto religioso es un Estado imparcial en ética. El Estado no es neutral, porque tiene su ética pública, pero sí es imparcial en discusiones religiosas, porque si el Estado tiene solo una visión religiosa, ya no puede ser el árbitro. Y por eso hablo de imparcialidad y no de neutralidad en ética. El Estado no es neutral, tiene la ética laica pública. No hay éticas neutrales, tienen sus valores. El Estado imparcial trata a todos y a todas de una manera justa. Por eso es importante defender la separación entre el ámbito religioso y el ámbito político. Eso es lo que le da la imparcialidad de la laicidad. Los funcionarios públicos no deben imponer sus creencias religiosas en el Estado laico. Lo acabamos de vivir en Guanajuato, donde el 99% de la discusión ante una iniciativa que echaron para atrás, que no pasó, fueron discusión de ética religiosa. Lo acaban de vivir en Monterrey, afortunadamente no pasó este problema. Son problemas reales y se van a presentar cada día más fuerte por el avance de los fundamentalismos. Por eso la República Laica tiene un código de ética, insisto, no es antirreligiosa. La gente religiosa como yo nos sentimos a gusto en el Estado laico porque nos garantiza libertad de religión. Son valores éticos plasmados en la Constitución. La laicidad tiene un significado normativo de los funcionarios públicos. Si un funcionario trata de imponer su código moral privado desde el aparato estatal, estaría actuando de una forma poco ética. En este país tenemos mucha moral, mucha costumbre, hasta tenemos doble. Y muchos funcionarios y legisladores tienen tanta moral que hasta tienen doble. Lo que nos falta es una ética laica, una ética republicana. Por eso el valor democrático de la República Laica garantiza igualdad de derechos y de libertades para todas y todos los ciudadanos. La ética de la función pública es una ética del rol, o sea, la laicidad es una ética para asuntos privados como ciudadanos y ciudadanas y otra como funcionarios públicos. Desde Católicas por el Derecho a Decidir tenemos una gran defensa del Estado laico, no porque seamos antirreligiosos, somos gente creyente, pero nos garantiza nuestra propia creencia y no imposiciones el Estado laico. No me importa qué religión o no tenga religión el gobernante o legislativo cuando me garantizan derechos y libertades. Los funcionarios públicos aceptan someterse a esta ética profesional y a los valores y las libertades que están en la Constitución. La laicidad suele confundirse con secularización y no es lo mismo. La laicidad es del Estado. La secularización es un proceso social en el cual la religión ya no es el centro de la sociedad. Hacia afuera, la religión puede ser el centro interno. Hoy es una fiesta importante, hablaba del Espíritu de Dios, la Ruá Divina, la Shejinah. Es importantísimo, pero esto no le puede imponer esta celebración a todo México. No es una fiesta del Estado. Los creyentes celebramos la Ruá Divina el día de hoy. La laicidad del Estado es la disociación entre lo político y lo religioso. Y el fundamentalismo religioso que viene avanzando quiere romper esta separación. Tenemos países como en Brasil, como Honduras, donde hay bancadas por iglesias. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso brasileño es un pastor. Esto es inaudito decir. Es muy difícil que siéndose pastor o sacerdote tenga esta ética pública. Va a querer imponer su ética religiosa. Y no es que estén mal las éticas religiosas, pero son muchas, plurales y diversas. Para no pasarme mucho del tiempo, dejo el tema que es importantísimo de la espiritualidad para un segundo momento. Muchísimas gracias, Fray Julián. Estamos conectados en Face Live y hay un comentario desde Oaxaca
que dice: mi espiritualidad homosexual sigue con tropiezos y a veces con acné. Muchas veces las iglesias de todo el mundo, en especial en Latinoamérica, están dando unos tropiezos gigantes a nuestras poblaciones de lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, y la espiritualidad se ve afectada cuando ve que se rompe la calidad de atención, cuando se pierden los derechos humanos, cuando vemos en los congresos de los estados estas discusiones tan carentes de recursos científicos, tan carentes de pensar en el bien común, en pensar en los derechos humanos fundamentales, y vemos cómo se van perdiendo a veces en algunos países ciertos derechos que nos han costado tremendamente. Comentaba la reverenda Margarita en otro conversatorio: ¿dónde está la esperanza? ¿En qué momento hemos perdido la esperanza en las comunidades LGBT de encontrar un camino de espiritualidad dentro de tanto odio, dentro de tantas marchas, dentro de tantas conversiones? Adelante, reverenda Margarita. Estoy entendiendo, querido Antonio, que me invitas un poco a responder esa pregunta que tú planteas. Y quisiera comenzar primero, antes de empezar a responder eso, quisiera recordar que en este tiempo, como bien lo señaló Fray Julián, estamos teniendo una coalición, una alianzas entre sectores fundamentalistas o movimientos conservadores religiosos y movimientos conservadores políticos. Entonces, no olvidemos eso, porque esto complejiza aún más. Y eso lo tenemos en los Estados Unidos, lo tenemos en Filipinas, lo tenemos en Honduras, lo tenemos en Brasil, y hemos visto ese coqueteo también aquí en este hermosa tierra mexicana. Así que es un fenómeno que está ahí de los conservadurismos moviéndose fuertemente ante avances que han habido. Y esa pregunta que me hace el hermano Antonio, yo quiero responderla empezando con una cita de el arzobispo Desmond Tutu. Desmond Tutu es arzobispo en Sudáfrica de la iglesia anglicana. Y en un prólogo de un libro que se escribió hace algunos años sobre derechos de las comunidades LGBTIQ en Sudáfrica, el arzobispo Desmond Tutu afirma lo siguiente: la iglesia, entendiendo la iglesia global, la iglesia de Dios es culpable de haber hecho creer a los hijos e hijas de Dios que no son hijos e hijas de Dios por motivos de raza, género y orientación sexual. Y concluye diciendo: esa es la gran herejía de la iglesia. Entonces, yo partiría de ahí, desde esa cita que me da el arzobispo Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz, para decir que desafortunadamente dentro de las estructuras religiosas institucionales se ha cometido consistentemente una gran herejía, la herejía de desposeer a todos nosotros y nosotres el derecho de ciudadanía plena dentro de la espírita, que por suerte no se circunscribe a ninguna institución ni a ningún líder religioso. Por tanto, yo diría que cuando sintamos toda esa opresión
de las instituciones religiosas o de los líderes religiosos. Recordemos, en primer lugar, que la espiritualidad es un regalo para ser vivido que nos viene de la divinidad. No tiene que ser agenciado por la iglesia, por ninguna, ni la mía, ni la católica, por ninguna. La espiritualidad es una fuerza que te pertenece a ti y no tiene tampoco que ver con tu creencia. Si eres cristiano, si eres agnóstico, si eres ateo, tienes una espiritualidad que cultivar, te pertenece, nadie te la puede quitar, nadie te la debe quitar. Entonces, ese elemento es fundamental. Recordar también que las iglesias cristianas, al menos en el contexto de las Américas, son parte de una agenda colonial y también de una agenda después de todo el proceso colonizador de colonialidad, es decir, de imposición de unas maneras de ver el mundo. Lo primero que tenemos que hacer las personas religiosas en nuestras instituciones es hacer un proceso de decolonización de la religión, de nuestra religiosidad, para entonces poder hablar de una religión más libertaria, más amplia, en diálogo con otras espiritualidades de Abya-Yala, América, en diálogo abierto con todas esas espiritualidades de matrices originarias, de matrices africanas con las que tenemos que dialogar. Así que hay mucha cosa que romper aquí. Y luego seguimos hablando un poquito a medida que se planteen las preguntas. Pero mi primer reto para ustedes y para mí es, primero, la espiritualidad no tiene que ser agenciada por ninguna institución religiosa ni por ningún líder religioso. Y segundo, nuestras iglesias precisan de un proceso de decolonización. Gracias. Muchas gracias, reverenda. Yo creo que también es aquí efectivo el hablar un poquito sobre lo que es la libertad religiosa, porque muchas veces nos quedamos con credos que solamente existe una clase o un tipo de iglesia. Es muy recurrente varias preguntas que están haciendo. Por ejemplo, aquí tengo una que dice María Elena: para la familia pesa mucho el tomar de la religión católica. Qué valiosas sus opiniones al respecto para liberar estas cargas para la aceptación de sus hijas e hijos LGBT. Tengo otra que dice: ¿cómo es posible vivir la religiosidad fuera de la carga religiosa? Y otra de Luis Pérez, que celebra la apertura del enfoque de este evento para las personas que no son creyentes. Y muchas veces hablamos de personas no creyentes porque ha sido tanto el golpeteo dentro de nuestras iglesias tradicionales que nos apartaron de esa parte religiosa. Anuncio, el obispo Vera no va a estar con nosotros, hubo problemas para conectividad, está dentro de la iglesia y ya está por iniciar la celebración de su misa, así que fue imposible. Preguntas, los invito aquí en Zoom a que lo hagan en la parte de chat para poder tener un mejor registro de preguntas. Y ahora sí, continuamos con Fray Julián Cruz Alta. Gracias. El problema no son las religiones, sino los fundamentalismos religiosos. Recordemos que la religión es religar. La religión es dar una razón. El mundo de la razón está en la razón racional, el mundo de las ideas, de los derechos, y la razón simbólica. La razón simbólica no es directa, no es método científico. El método simbólico es antiquísimo en el conocimiento. Y hay tres experiencias que llamamos suprarracionales: la religión, el enamoramiento y el arte.
El arte tiene la misma metodología que la religión. No es un lenguaje matemático, científico. Ciencia es explicar efectos por causa. La religión no hace eso. La religión da sentido de vida. Tiene que ver más con el mundo emocional, con el mundo personal interno. Entonces, allá hacia el 50,000 antes de Cristo nace la religión en la caverna junto con el arte. Y la religión nace ligada a las mujeres. Las primeras que hacen religión son mujeres, cuidan el fuego en la cueva y empiezan a hacer una reflexión profunda de su vida y darle sentido. Las religiones no sirven para otra cosa más que darle sentido a la vida. El mundo religioso ha sido amplio. 2000 años de cristianismo es poco. Arranca en el 50,000 antes de Cristo. Por eso cuando a mí me preguntan la religión, ¿qué tipo de religión? Y aún dentro de las iglesias hay muchos tipos de miradas religiosas. El mundo católico no es uniforme. Hay muchas miradas porque tenemos textos sagrados y el texto sagrado se interpreta. La Biblia no fue escrita en castellano, depende de tu traductor. Traducir es interpretar. Si nuestro traductor es homofóbico, así va a traducir el texto sagrado. Entonces es importante algo que los que nos dedicamos a este tema, la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de textos. Todo texto en su contexto. ¿Qué dice 20 páginas antes? ¿Qué dice 20 páginas después? Los grupos fundamentalistas sacan el texto de contexto, una línea o dos, y te citan Juan, bla, Marcos, para destruir. Hay acuerdos hermenéuticos. Un texto bíblico no es para excluir. Quien usa textos bíblicos y cita para excluir, para lastimar, está haciendo mal uso y mala interpretación del texto bíblico. El texto bíblico siempre será para dar vida, para dar consuelo, para dar compasión. Esos grupos fundamentalistas dan mucho odio con textos bíblicos. El odio no va a dejar de ser odio, aunque esté lleno de textos bíblicos. Aquí hay un problema serio hermenéutico, lo que llamamos el círculo hermenéutico. Los grupos fundamentalistas no quieren interpretar. Y el símbolo es una maravilla. Los textos bíblicos son textos simbólicos, no son textos científicos, no son definiciones precisas, son poemas. Y al decir poemas no le estoy quitando valor de conocimiento. Son profundos, dan sentido de vida. Es decir, ¿cómo lees el poema? Hay religiones patriarcales, quiriarcales, de quirios, de señor, que hay que descolonializarlas, estas religiones. Y se vuelven mortajas de miedo. Hay visiones religiosas de pavor. Esas son las visiones patriarcales, quiriarcales. Hay muchos lenguajes en el mundo religioso, la ternura, el amor que no han sido pronunciados. Por eso estas nuevas teologías, las teologías ecofeministas, las teologías queer, toda la gente de la diversidad hoy es su fiesta. La diversidad la creó la Espíritu de Dios, la Ruach divina, es la creadora. Y quien atente con la diversidad de todo tipo, aún la sexual, está atentando contra el Espíritu Santo. Esa es la religión, algo profundo, que no acaba su desenvolvimiento. Termina en instituciones religiosas que duran poco. 2000 años de cristianismo es poco en mundo religioso. Cuando una religión deja de dar respuesta, se va y vendrá otra a ocupar su espacio. Así ha sido la historia de las religiones. Si el cristianismo, con la cara que hoy lo tenemos, patriarcal, colonial, excluyente, no se abre al Espíritu de Dios, dejará de interesar y se irán multitudes y vendrá otra religión que habrá. Yo creo que el cristianismo no ha dado de sí todo lo que todavía tiene, recuerden, pero en una vertiente no patriarcal y de miedo, de exclusión, que persigue gente, que lastima. Esa la conocemos, esa historia del cristianismo, la Inquisición, hasta el día de hoy. Hay gente religiosa que da miedo, están en guerra santa, tú no eres diferente, estorbas a su proyecto de Dios. Esa gente no es religiosa, para mí es clarísimo. El problema no es la religión, es el fundamentalismo religioso. Ahora hablar de espiritualidad es más profundo todavía. Hay gente que es espiritual y no es religiosa, no son sinónimos. Y hay gente muy religiosa y muy espiritual. Tampoco la religión es un impedimento para ser religioso. Pero no hay que confundir. La espiritualidad es una invitación a sentir la vida, ser sensible ante la vida, dejarse tocar por la vida.
mirar tu vida y la vida de los otros y de las otras con una lupa, con microscopio, ser muy sensible. A mí cuando doy método teológico, soy profesor de teología, mis alumnos que van a ser teólogas y teólogas, las pongo a leer poesía, a mirar cine, a ver danza, y hay gente que se me desespera. Yo quiero hablar de Dios, desde el primer día de clase hablamos de Dios. El símbolo es la sensibilidad para conectar sentidos. Hay mucha gente artista que es sumamente espiritual, la gente que lucha por la justicia. Sus organizaciones de la diversidad son sumamente espirituales, son sensibles ante la vida, no se cruzan de brazos, arriesgan su propia vida por el bien de los demás. Es una espiritualidad más profunda. Te pueden correr de tu iglesia, pero no te pueden quitar el Espíritu de Dios, que eso es más serio. Eso es profundo. A mí se me preocupa el Espíritu de Dios, no pertenecer a una iglesia. Yo a estas alturas de mi vida soy católico, soy feliz en mi familia católica, pero ya no me interesa que me pongan el sello de católico, luterano, evangélico, porque sé que Dios tiene muchos rostros, muchas caras, muchos caminos. Ivonne Guevara, una religiosa brasileña que ha sido mi maestra en este caminar, ella dice, la imagen de Dios arriba, vertical ya no me sirve. Yo uso la imagen de Dios como espiral, entra y sale y me penetra y sale de mí. Esa imagen es la que a mí me gusta de Dios. Dios es la vida. Y si tú eres sensible ante la vida, eres un ser espiritual. El Espíritu es fuerza y audacia. Hoy celebramos la fiesta del Espíritu Santo. Dice el libro del Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y no se movía de una manera tranquila. El Espíritu de Dios no es un soplo así, es un huracán, te tira. La gente espiritual es muy audaz, te mueve, te desestabiliza tu vida. Y a veces la gente religiosa es muy tranquila, muy amargada, muy encerrada, muy excluyente. Le falta Espíritu Santo, no se mueve. Esta epidemia, este momento de crisis es tiempo del Espíritu de Dios. Nos tenemos que mover. Basta de esta mirada excluyente, religiosa, patriarcal, colonial, misógena. El Espíritu de Dios es libertad. El Espíritu de Dios es ecuménico. El Espíritu de Dios es diversidad. La diversidad religiosa es creación del Espíritu Divino. Y querer uniformarnos es destruir la creación. Por eso la gente espiritual es audaz y tiene fuerza. Hay una espiritualidad de la dignidad y de la valentía. Los colectivos LGTB tienen que trabajar mucho esta espiritualidad de la dignidad y valentía. Provocar en los otros y en las otras estas posibilidades de tejer su vida de otra manera. La vida en mundo espiritual son como tejer. Hay nuevos nudos, nuevos colores, nuevos hilos. En religión no todo está dicho. Hay muchos tejidos nuevos. Estamos cansados de los mismos tejidos patriarcales, destructivos, coloniales. Esto va cambiando paso a paso. En el mundo religioso vamos avanzando. Desde el espíritu no podemos sustraernos a destructurar el tejido social. La justicia es parte de la vida espiritual. Yo no entiendo gente espiritual que no se indigna ante la injusticia. Yo desde el espíritu me indigno, hoy es que es fiesta del espíritu, la indignación. Hay que tomar la vida con audacia. La vida es radical. Somos frágiles. Un virus hoy nos ha demostrado la fragilidad humana. Fragilísimos, pero somos cósmicos. Hay una interconexión, lo holístico, esa es la espiritualidad. Estoy conectado con todos los universos. La ola es el mar. No puedo conocer todo el mar, pero si me conozco a mí, conozco el mar. Y me conozco de una manera dinámica y digna. La gente de las diversidades de todo tipo es dinámica y digna. Gente muy digna es presencia de Dios. Lo que nos marca en el mundo espiritual y mundo bíblico, para lo que les gusta citar citas bíblicas para destruir, no, lo que nos marca es que somos hijos e hijas de Dios. Ese es un sello. Y eso es más profundo que ser heterosexual, ser bisexual, ser trans. Es más profundo ser hijo, hija de Dios.
Eso no lo quita ni yendo a bailar a Chalma. O sea, aunque te corran de tu iglesia, tú eres digno, eres digna. Eso no te lo va a quitar tu obispo, tu pastor, tu cura. Eso te lo dio Dios, tu dignidad humana de ser presencia divina y manifestación. Esto es muy importante. Los dominicos hace como 20 y tantos años tuvimos en una reunión mundial de los superiores tratar este tema. ¿Qué le vamos a decir si alguien viene que nos dice que quiere ser dominico o dominica y nos dice que es homosexual o lesbiana? La pregunta no era que va a haber, que nos lo diga antes de entrar, ¿qué le vamos a responder? Seguro hay varios, pero no nos lo dijeron. Y un mes se tardó el capítulo general discutiendo, hace ya 20 y tantos años, y el documento final fue bellísimo. No somos nadie para decirle no. La orden de predicadores se hubiera perdido muchos santas y santos. Asumió la diversidad sexual. Lo sacó el documento en su página web y el Vaticano pidió inmediatamente que lo bajara, que era de uso interno para los dominicos, que no fuera público. Digo, esta es una orden que hace 20 y tantos años tomó esta decisión de decir, la dignidad va más allá de las orientaciones sexuales y de todo esto. Es decir, y esto desde la vida del espíritu. En el relato, por ejemplo, del Nican Mopogua, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, la Virgen le pide a Juan Diego dos cosas, humildad y audacia. La audacia es parte de la vida espiritual. Qué bueno que las diversidades están organizadas, qué bueno que son audaces. Eso es del espíritu, eso es gente espiritual, lo tengo claro. Ustedes y muchos de ustedes son mis amigos y mis amigas de los que han organizado esto, por eso me invitaron a aceptar. Porque mira la vida del espíritu moviéndose, el espíritu de Dios no está quieto, está en la novedad, te tira del asiento, se desestabiliza. Esto es importante. El espíritu no está separado del cuerpo. Actuar y contemplar son parte de la misma situación. La espiritualidad de la paz es no estar en paz. Lo que hay que hacer es tener un centro, tener una claridad para estar en paz. Silencio es complicidad. Qué bueno que hicieron este conversatorio, porque insisto, silencio es complicidad. A ver, ya se me perdió esto, perdón. Algo pasó aquí. No los estoy viendo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, sigo, yo ya no veo, pero espérenme. Es que me sacó esto del Zoom, ya creo que ya restablecí. Silencio, decía, es complicidad. No se vale desde la experiencia de fe decir, a mí qué me importan los otros. Por eso hablar de diversidades, mucha gente no quiere hablar porque dice, van a decir que yo. No, esto es, la gente espiritual se mete en problemas serios porque la vida es problemática, la vida es audaz. Hoy falta la espiritualidad en muchas jerarquías de muchas iglesias. Falta espiritualidad porque dice, ¿a mí qué? Mientras no sea mi problema, mientras yo no esté en problema. Por eso hay tanta homofobia dentro de las iglesias. Y a veces la homofobia es interna de gente homosexual dentro de las iglesias. Yo hoy aprendí en mi iglesia, cuando hay ataques furibundos, es un homosexual con homofobia. La gente que es espiritual y tiene paz en su corazón no hace limpias de gente de la diversidad en sus iglesias. La espiritualidad está en las calles, no está encerrada en las iglesias. Está en acciones públicas, proféticas, está en organizarse, ahí está la vida del espíritu. Ahí defiendo. Por eso es importante animarles, no dejen su vida espiritual. A veces no pasa por las iglesias, a veces sí. Yo conozco gente muy espiritual también en las iglesias y en mis iglesias. No todo el mundo es tremendo. Lástima que el obispo no pudo conectarse, Raúl Vera. Fue mi maestro de novicios en el 77, ya hace muchos años nos conocemos. He vivido en comunidades y conventos con él. Y sé que es un hombre profundamente espiritual. También en la Iglesia Católica, aunque no lo crean, yo conozco varias monjas, varios frailes, santos y santas que han dado su vida. Porque a veces conocemos esa parte negativa que también la hay. Tampoco voy a venir a defender lo indefendible.
Lo que les quiero animar es a la vida espiritual, esa no está peleada con la diversidad. Algunas iglesias patriarcales, mortajas de muerte, coloniales, están peleadas con la diversidad. Aquí le paro en esta parte para dejar más tiempo a otras intervenciones y preguntas. Muchas gracias, Fray Julián. Tenemos gente conectada de Brasil, España, Estados Unidos, Puebla, Oaxaca, Chiapas. Afortunadamente en Face Live tenemos una cantidad gigantesca de personas. Voy a leer algunas de estas preguntas antes de pasar a un momento de cierre. Si gustan ir tomando apunte. Dice Cesarino Báez: la laicidad es el único camino para la convivencia sana entre quienes nos asumimos como ateos, los agnósticos y la gran diversidad de creencias. Cada quien es libre de alimentar su espiritualidad como mejor lo decida. Defendamos la laicidad, defendamos la vida. Luis Pérez: buen enfoque, la espiritualidad porque le abre la posibilidad de recuperar las prácticas ancestrales en la cosmovisión de la vida y trazar rutas de descolonización. Carmelita Díaz: agradezco su palabra, reverenda, anime mi corazón. Edgar: siempre es un gusto escucharlo, Fray Julián. Mariola Rubio: yo me tuve que salir de la religión católica cuando mi hijo me dijo que es gay. Era mucha la agresión que sentía al escuchar a los sacerdotes. ¿Cómo podemos lidiar con estas dos cosas sin sentir eso? Luis Pérez: interesante el análisis de la religión y de lo que le diferencia de los fundamentalistas. Raúl Martínez: buscar el reino de Dios y no quedarnos con sus obras. Las obras son humanas. Lisa Pérez: excelente punto, Fray Julián, porque desde donde se interpreta ha desarrollado toda una bola de fundamentalismos que están afectando a la humanidad. Alex Fontán: así es, Padre, Madre y Espíritu Creador. Titilus, disculpen el nombre, Titilus Venator: totalmente de acuerdo, Fray Julián. Es justo lo que se requiere como primer paso para erradicar el odio, interpretar los textos religiosos como símbolos de poemas. Desde mi posición, dice Cesarina Báez, ateísta es maravilloso y nutrice escuchar a religiosos un discurso como este. Eric Vera: siempre he tenido serios problemas con respecto a la religión. Soy artista y me ha encantado escuchar el respeto, algo distinto del mensaje y uso de Dios. Ana Aurelia: ya que no ha podido intervenir Monseñor Vera, quiero preguntar cómo es generar la visión y relación de la teología de la liberación con el colectivo LGBT. Gracias. Eric Vera: y esta descripción de la espiritualidad me ha dado paz. Luis Valencia: crecí en el seno de una familia conservadora y católica. Fui monaguillo y no se imaginan lo condenado y pecador que me sentía al descubrir mi gusto por las personas de mi mismo sexo. Le imploré a Dios cambiar, ni con agua bendita, porque después descubrí que no es ningún pecado ser gay. Víctor Duarte: me encanta el espíritu de Dios, es diverso y que hermosas palabras. Y así son infinidad de comentarios. Tenemos ahorita más de 120 y tantas personas en FeedLive, pero aquí en la plataforma Zoom nos están preguntando cuál es el proceso de descolonización del discurso de culpa y pecado que la Iglesia Católica introyectó en América y en especial en México. Nos hacen otra pregunta. ¿Cómo nos ayudarían las iglesias a las poblaciones LGBT a quitar el estigma que nos han arrojado varios líderes católicos y evangélicos desde sus púlpitos? José Cruz: les comparto este link donde el obispo Raúl Vera... eso es un link, perdón. Raimundo: México es un estado laico. No obstante, las interferencias de diversos jerarcas religiosos no son excepcionales. La influencia de obispos como los de Zacatecas ha afectado en la
homologación de la normatividad local a favor de los derechos humanos. Cómo incidir a fin de que desde los avances en materia de igualdad y libertad. Saludos. José Cruz dice no solo en Zacatecas, sino en toda la República Mexicana. Híjole, son un chorro, pero vamos a tratar de llevar lo mejor que se pueda. Luis Guzmán, excelentes aportaciones de la obispa Margarita y de Fray Julián Cruz Alta. Felicidades. Kela Fontaines, ¿cuál es el sentido de la vida del ser interior? ¿Cómo debe ser alimentado cuando lo que más hace daño y marca la diversidad por estos fundamentalistas religiosos? Silvia Jacome, un abrazo a la obispa Margarita, palabras sabias, gracias a la teología feminista he podido reconciliarme con mi espiritualidad desde mi identidad de género diversa. Y ahorita continuamos con las preguntas y podemos empezar con esas preguntas. Adelante, Rivera. Wow, muchísimas gracias por los aportes de todos y por los aportes de Fray Julián. Increíble diálogo. Gracias. Estamos aquí en un banquete, ¿verdad? Nutriéndonos para salir con energía a enfrentar estos nuevos retos que la vida nos está planteando. Yo diría que primero, cuando hablamos de las iglesias, recordemos que no son movimientos homogéneos. Como bien planteó Fray Julián, estamos hablando de que dentro de cada una de las iglesias institucionales hay una diversidad, una gran diversidad, y disidencias y resistencias dentro de la Iglesia Católica, dentro de las iglesias protestantes históricas, etcétera, etcétera. Hay una gran diversidad. Entonces, ese elemento de cómo son diversas las instituciones religiosas, tenemos que reconocerlo, porque por ahí podemos empezar a crear diálogos y alianzas. Una de las cosas que yo apuntaba al principio es la gran capacidad que ha tenido el movimiento conservador junto con las iglesias fundamentalistas y los movimientos fundamentalistas en hacer alianzas. Otra vez, los fundamentalismos no son tampoco homogéneos. Tienen diversos cariz, diversos acentos. Y yo lo quise traer porque precisamente esa diversidad que no estamos viendo y esa capacidad de rearticular sus discursos es donde hemos tenido problemas, muchos problemas. Porque hoy día, por ejemplo, fundamentalismo religioso desde el cristianismo, yo voy a hablar desde el cristianismo, no me voy a meter con el islam. Allá invitamos a los hermanos y hermanas en el islam. Pero los fundamentalismos cristianos han tenido la capacidad de articular sus planteamientos de tal manera que tienen matices de derechos humanos. Y esto es una cosa muy peligrosa y han tenido la capacidad de, como yo dije, hacer alianzas insospechadas. Miren, el concepto de ideología de género ha sido utilizado tanto por jerarquía de la Iglesia Católica como por las iglesias evangélicas fundamentalistas. Y en encuentros internacionales se han creado alianzas entre toda esta diversidad de posiciones. Yo le estoy planteando porque también tenemos que ver que dentro de esos bolsillos de disidencia que hay dentro de nuestras iglesias, tenemos que aprender a identificarlos para comenzar a establecer unos diálogos muy serios con ellos,
que nos lleven a nosotros, gente de la comunidad LGBTIQ organizada, a crear unas alianzas más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho. Hay que trabajar más también las alianzas con las feministas, con toda esa diversidad de feminismo. Y yendo sobre ese tema, tengo que decir algo también. Miren, el patriarcado es algo sobre lo cual todavía nos estamos exorcizando. Incluso las iglesias de la comunidad metropolitana, que es una iglesia que ha servido, de la cual yo pertenezco, es una iglesia que ha servido a personas de la comunidad LGBTIQ. Eso no quiere decir que en nuestra iglesia no haya vestigios de patriarcado. Eso no quiere decir que en mis prácticas, Margarita Sánchez de León, no hayan prácticas de patriarcado. Es un proceso del cual nos estamos curando, que es consistente. El patriarcado, el sistema patriarcal y colonial está en nosotros. Entonces tenemos que hacer un ejercicio muy crítico para deconstruir eso. ¿Qué pistas podemos usar? La primera, a quienes invitamos y a quienes no invitamos a hablar. A quienes le estamos cediendo espacio y a quienes no les estamos cediendo espacio. Esa reflexión continua es importante. Ese identificar quiénes caben dentro de nuestros movimientos y quiénes no caben es fundamental, porque incluso habla desde una exclusión de nuestra parte. Así que yo estoy un poco problematizando y haciendo muy crítica con los movimientos desde los cuales yo misma pertenezco. Hemos, en muchas ocasiones, sido patriarcales. Hemos, en muchas ocasiones, sido excluyentes. Hemos, en muchas ocasiones, utilizado un lenguaje de exclusión. Así que el patriarcado es algo de lo cual nos estamos exorcizando, al igual que nos estamos exorcizando del clasismo, del racismo y del sexismo, que es parte de toda esa unidad y que no podemos obviar. Así que yo lo que creo que nosotros tenemos que empezar a hacer lo que Marcela Althaus Rey, una teóloga ya fallecida, argentina, teóloga queer, nos decía, tenemos que empezar a hacer teologías indecentes. Y cuando decía teologías indecentes, se nos invitaba a los teólogos y a las teólogas, quítense la ropa interior cuando vayan a reflexionar sobre teología, para que sientan su genitalia. Porque los discursos de liberación incluso han retirado de su estructura la sexualidad y el cuerpo como un alimento. Y cuando hacemos eso, aún seguimos teniendo una mirada patriarcal y aún seguimos teniendo una mirada colonial. Entonces, tenemos que hablar con nuestra sexualidad para afuera. Tenemos que hablar sin ningún problema de que Jesús fue una persona que también se relacionó desde su corporeidad y desde su sexualidad. Eso es más difícil. Entonces eso va deconstruyendo toda una serie de montañas que hemos creado que mantienen a la religión como un discurso, como un aparato que todavía controla poblaciones, haciendo la salvedad de que dentro de las instituciones religiosas hay disidencia y hay resistencia al saber poder que las iglesias han instituido. Y cuando digo las iglesias han instituido, gente, digo todas. Empezando, no quiero excluir la mía. ¿Entendemos? Entonces tenemos que
continuar este proceso de exorcizarnos y hacer una teología indecente, una teología sin vergüenza, donde los cuerpos y nuestra sexualidad sean colocadas también ahí, en el centro de lo que estamos diciendo. Y desde esa sexualidad y desde esos cuerpos, hablar de justicia, hablar de este reguero que es el neoliberalismo, que nos ha afectado nuestras sexualidades y nuestros cuerpos de una manera increíble, y empezarnos a desvestir. Vamos a hacer teología esnú. Esnú. Muchas gracias. Tenemos en Face Live ahorita un grupo de golpeadores que están haciendo comentarios como que ustedes enseñan muerte, que Fray Julián es católico, que dejen de estar martirizando. Una serie de argumentos, no sin ninguna lógica, sin ninguna ética. Nada más les invito en Face Live a que dejen de responder, dejen de dar poder a esas palabras. Ignórenlos, no caigan en esa provocación. Continuamos con Fray Julián. Sí, muy interesantes toda la serie de preguntas. Algunas trataré de comentar. Sí, la laicidad es el mejor sistema que yo conozco de convivencia. Por eso la laicidad va unida a la democracia. No hay democracia sin laicidad. El derecho de la libertad religiosa incluye a los no creyentes de creer o no creer y qué fe religiosa. Muchos de mis amigos y amigas no son creyentes, nos une la espiritualidad de la defensa de los derechos humanos. Conozco gente muy espiritual que defiende y lucha por los derechos humanos. Sí, por eso la laicidad me parece un estado importantísimo. Para mí no hay democracia sin laicidad. En torno y dentro de la laicidad, pues es importante la tolerancia como respeto. Y el respeto tiene límites. Cuando la gente es intolerante y este fundamentalismo religioso es muy intolerante, no les puedo dar micrófonos y cámaras. La tolerancia tiene un límite, la intolerancia. La gente que propugna violencia, destrucción, no le puedo ser tolerante con esa gente. Yo ya no soy tolerante en ese aspecto. Es decir, ética es dar razones, no prejuicios. Con la gente que no da razones no le doy espacio. Yo dialogo con quien me da razones y aprendo. Yo ya hace muchos años que con estos grupos yo no dialogo y me llaman intolerante porque yo lo tengo claro. La tolerancia es respeto. Cuando yo quiero ser escuchado, escucho. Y hay gente que no está dispuesta a escuchar. La única manera de crecer en el conocimiento es dudar de las propias certezas. Quien no duda de sus certezas no conoce de otra manera. Y la espiritualidad es tener muchas dudas, muchas preguntas, dice Ivonne Guevara, sagradas mis preguntas sin respuestas. En teología lo que nos hace caminar no son las respuestas, son las preguntas. Por eso la tolerancia tiene un límite, la intolerancia. La gente intolerante no quiere dialogar, no tiene dudas, no tiene preguntas, no tiene cuestionamientos, no me ayuda a crecer en el conocimiento. El conocimiento sana y salva de la ignorancia, ignorancia de quién soy. Soy hijo o hija de Dios con toda mi dignidad. La pregunta en torno a la teología de la liberación y las diversidades, yo respondería rápidamente. La teología de la liberación ha tenido como 3 etapas. Allá por los 70 son puros varones, teólogos de la liberación. Se habla de los pobres del aspecto económico y no se toca otro tema. Y no hay mujeres, ni hay género, ni hay ecología. Hay gente que se quedó en esa primera etapa de la teología de liberación y es muy renuente a hablar de género, de ecología, de patriarcado, de colonialización. Todavía en el 2020 hay congresos de teología de la liberación donde todos estos temas de las diversidades, del género, del feminismo están ausentes. Viene una segunda etapa que yo llamo de las hijas e hijos de la teología de la liberación, ya no los padres. Ahí ya hay mujeres, y en América Latina empieza a haber varias mujeres, empieza a aparecer el asunto de género, el asunto de las diversidades, y muchos teólogos y teólogas de esta segunda etapa están presentando trabajos en congresos. Hay congresos de teología de liberación donde se tocan estos temas, son parte.
Y hay una tercera etapa de la teología de liberación que yo llamo las nietas y los nietos. Ahí están las nuevas teologías, ya no es solo teología de liberación, teología feminista, teología ecofeminista, teología queer, teología indígena. Todas las teologías narrativas, las nuevas teologías son de la tercera etapa. Entonces es muy difícil en general hablar de teología de liberación y diversidad. ¿En qué etapa? Habrá congresos y teólogos de la liberación que están en la primera etapa, en los 70, que no querrán hablar de estos temas. Habrá teólogas, sobre todo teólogas y teólogos, pero hay más mujeres en esta tercera etapa de la teología de liberación, donde el género, lo patriarcal, todas las colonialismos de todo tipo hay que discutirlos y analizarlos. La teología es un ejercicio muy sano, no es hablar de Dios, es hablar del tellón. Tellón en griego es el cosmos como sagrado. Dios no está fuera de la creación. Dios está en su creación, en los universos. Entonces, hacer teología es hacer teología con los pies en la tierra, de la tierra, no de Dios en absoluto. Hablar de Dios solo podrá hablar Dios de sí mismo, sería un soliloquio. La teología habla de quiénes somos los humanos, de las relaciones, del amor, del ir caminando. Les invito, no le tengan miedo a esa palabra. Hagan teología. Quien reflexiona sobre su vida, la mira desde el camino espiritual, está haciendo teología. Vemos profesores y profesoras de teología, teólogos profesionales, pero bendito sea Dios, la teología es más amplia que los teólogos y profesores. Es un juego, es lúdico, hacer teología, diviértanse. Lo que hablaba la obispa Margarita, sí, yo he tomado cursos de bailando mi teología, bailar sin zapatos, sin cuadernos. Yo el primer curso que hace como 20 y tantos años tomé de este tipo de teologías, decía, y la Biblia es su cuerpo, se va a tocar, va a sentir, ahí está la historia que le ha dolido de Dios, su cuerpo es la Biblia. Estas nuevas teologías, y esto conecto con otra pregunta que era el proceso descolonizador de la culpa. La sexualidad es fuente de espiritualidad. Hoy se está haciendo muchas teologías del cuerpo y de la sexualidad. Así se descolonializa. Preguntando, dudando de las certezas, solo se avanza en el conocimiento, dudando de tus propios catecismos y de tus certezas. Esta es la hermenéutica de la sospecha que trajo el feminismo a la teología. La teología feminista es muy preguntona. Y la nieta de estas teologías, la teología queer, es doble de preguntona. Entonces, es divertido preguntarte y buscar respuestas. La teología es muy lúdica, por eso tiene que ver mucho con el arte. Yo tengo amigas teólogas que son ceramistas, trabajan con barro, pintoras, bailarinas. Es decir, las iglesias han dado mucho estigma, han hecho mortajas de muerte. Muchas iglesias siguen en esa actitud. Pues si ya no hay espacios, lo bendito sea Dios que el mundo religioso es muy amplio. Yo intento todavía, creo que tengo espacio dentro de mi iglesia, pero hay gente que ya no encuentra espacio, pues no le tengan miedo. La religión es múltiple y la espiritualidad es infinita. Los fundamentalismos avanzan, hay que hacer alianzas con todos los grupos que van trabajando en el mundo descolonial, despatriarcalizando nuestra propia mirada, como decía la obispa Margarita. Hay que hacer alianzas y una hermenéutica feminista de la sospecha. Sospecho que el Dios bíblico no es patriarcal, ni misógino, ni homófobo. Los que tradujeron y escribieron los textos bíblicos son misógenos y homófobos, sospecho. El sospechosismo ayuda muchísimo en teología. Entonces yo creo que se desmontan los fundamentalismos, que son múltiples y diversos. No hay una definición de fundamentalismo religioso. Las definiciones son precisas, esto es impreciso. Tienen características que los unifican, pero son muchos, cada vez más diversos. Hoy hablan del lenguaje de derechos humanos, hoy van a las Naciones Unidas, hoy hablan de la defensa de la vida común. Estos fundamentalismos han cambiado y han servido ponerse al día en el mundo moderno. Nosotros somos los que no hemos hecho buenas estrategias de alianzas en lugar de pelearnos. Al feminismo la diversidad sexual le debe muchísimo, aprovechar las metodologías y ahora la teología queer. Es decir, cómo seguir caminando y avanzando con alianzas y con una hermenéutica de la sospecha. La culpa no sirve para nada más para que sentirse mal. Hay que ser éticos, responsables, buscar cuándo me equivoqué, por qué me equivoqué. Pecado en griego es amartía. Amartía viene del tiro con flecha, con arco. Es equivocar el tiro. Somos una especie que aprende por error y ensayo.
pecó, no ha aprendido, vuelva a aprender ensayando. No hay ningún problema. No se ve al infierno, no. Que usted es pecador, que lo corren por su iglesia, no pasa nada. Tengo que aprender para acertar. Eso es amartía en griego, pecado. Fallar el tiro con flecha. Entonces la invitación es que vivíamos la espiritualidad siempre será libre, el espíritu es audaz, el espíritu es fuerte, el espíritu mueve, el espíritu tira, hoy fiesta de este espíritu, les convoco y les invoco a mover nuestra vida y quitar las culpas. El culpable no sirve, no avanza, hay que ser responsables de nuestra vida. La orientación sexual no marca quién soy yo, marca mis acciones y mis actos. Muchas gracias, Fray Julián. Ya estamos por cerrar este conversatorio. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios. ¿Cómo podemos hacer puntos de unión? Hacemos ley del talión. Existen libros, existen documentos que puedan apoyar a las familias diversas para poder entender a sus hijas e hijos, a las comunidades trans. Yo les quiero agradecer infinitamente a nombre de la Coalición Mexicana LGBT el haber estado con nosotras esta tarde. Y ahora sí, unas palabras para finalizar. Reverenda Margarita. No duden nunca, nunca, nunca de su verdadera ciudadanía. Hijos, hijas e hijes de Dios. Ahí está. Y sientan esa espirita santa que se mueve entre ustedes, entre su resistencia, la resistencia de todos, la resistencia desde los ateos y ateas hasta la resistencia de aquellos que creen. Vivan esa espirita, celébrenla. Está ampliamente entre nosotras y nosotres, y a veces no visita los templos. Muchísimas gracias, Fray Julián. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que está en griego, para decir la vida se usan dos términos. Un sustantivo bios, que viene de la vida, impersonal, abstracto, y un verbo, zoe, de ahí viene zoológico, zoología, porque tiene riesgos el vivir, es el verbo vivir y es intransitivo. Nadie puede vivir tu experiencia y tu vida más que tú. Cuando en el Evangelio de Juan dice Jesús, yo soy la verdad y la vida, no dice bios, sustantivo, la vida, dice zoe, yo soy tu vivir. Atrévanse a vivir su vida con la dignidad de hijas e hijos de Dios. Ninguna iglesia les puede quitar, ningún obispo, ningún pastor, ningún predicador les puede quitar esa alegría de vivir su propia vida y su sexualidad como fuente de espiritualidad. Atrévanse. Esta es la vida en el espíritu, atreverse y desafiar y caminen en la libertad. La libertad es el don maravilloso. La libertad se conquista, no te la regalan los humanos, te la regala Dios, que es Padre y Madre. No vendas tu libertad. Amén. Muchísimas gracias. María Aurora, ¿algún comentario sobre el próximo conversatorio que tenemos y despedida para Fray Julián y nuestra obispa Margarita? Raúl. Pues agradecer muchísimo las palabras de Fray Julián Cruzalta, que tengo muchos años escuchándolo y me admira profundamente. Estoy anote y anote y anote esas frases maravillosas, y por supuesto también agradeciendo a la reverenda Margarita, que nos acompaña, que vive ahora en México, tengo entendido, pero con su familia, y que ha sido una pionera desde la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Yo escuchaba sus historias desde aquella vez que hizo ahí una denuncia porque la acusaban de sodomía o algo por el estilo. A ver si nos platica. Ya hace muchos años nos conocemos, las personas que estamos trabajando en estos temas. Agradeciéndoles muchísimo a los dos y a las y los dos sus aportaciones. Me parece que es una riqueza que la coalición hayamos podido escucharlos. Esperamos que no sea la última y queremos seguir escuchando toda su sabiduría. Muy amables. Le voy a dar la palabra a José para que nos haga la invitación al próximo conversatorio, Tony, si te parece bien.
Adelante, José. Sí, gracias, Tony. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok. Pues mire, el próximo conversatorio que vamos a tener va a ser el día 5 de junio a las 12 del día, donde vamos a tocar un tema muy interesante también como el que nos hablaron ahorita sobre la espiritualidad. Será sobre VIH y salud, el cual están los panelistas conformados por Gerardo Sánchez Cabrera, de la organización UNACE, de Mérida, Yucatán, Linda Arechá, de Mujeres en Acción Positiva de Querétaro, y Luis Manuel Arellano, coordinador comunitario de la Clínica Condesa y activista por muchos años, y así como también nos acompañará el jefe de programas de VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este conversatorio también es muy importante porque también vamos a tocar el tema de cómo estamos viviendo la pandemia las personas que viven con VIH. Es importante la participación de todos y de todas, aunque no vivas con el VIH, tu participación también es importante porque podrás despejar muchas dudas. ¿Qué tanto ha avanzado la pandemia del VIH junto con el COVID-19? ¿Cómo está afectando la salud de las mujeres? ¿Por qué tantas personas están regresando a su esquema, a tomar sus medicamentos cuando los habían abandonado? Estrategias que el gobierno federal ha implementado para que se dé o no se dé el tratamiento oportunamente. Preguntas como estas son las que les haremos a nuestros panelistas. Están todos cordialmente invitados. También se va a transmitir por Facebook Live, así como se hizo este conversatorio muy interesante que hemos tenido. Les esperamos 5 de junio, 12 del día, por Zoom y por Facebook Live. Y yo la verdad agradecido con las palabras que nos han dado tanto Margarita como Julián. Han hecho que nuevamente mi espíritu se vuelva a engrandecer, que mi espíritu renazca de nuevo. Toda la pasión que sentí cuando en su momento decidí ser sacerdote y que me fue impedido por la propia jerarquía católica. El obispo Vera para mí el 17 de mayo fue el impulsor de abrir esta mecha nuevamente en mi espiritualidad. Ahí compartí un lead, ojalá lo lea. Es muy hermoso lo que dice el obispo Raúl Vera. Y gracias a la coalición. Nos vemos el próximo 5 de junio a las 12 del día. Salud y VIH. Dice Gerardo que no es Sánchez, es Cabrera. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron ayudando en esta transmisión. Estaremos muy continuamente en comunicación. Muchas bendiciones, mucho amor, Fray Julián, Margarita, todo mi cariño. Hasta pronto, amigas y amigos. Pues muchas gracias a todas y todos y todes que se conectaron tanto en Zoom como en Facebook Live. Yo creo que podemos igual como continuar con nuestra tradición de la foto grupal. Entonces ahora sí ya pueden ir abriendo micrófonos, cámaras. Incluso ya se está viendo en Facebook, que estamos abriendo todo esto. Entonces muchas gracias. Espero que haya sido una jornada que nos haya gustado a todas, todos y todos. Abrazo. Vamos a las fotos. Esperen. Peínense. Ahí están peinándose. Empapada. Compartan en Facebook Live. También ustedes pueden tomar fotos, ¿eh? Sí. También pueden tomar fotos. Aprovechen. Que estuvieron en este espacio. Muchas gracias, Mauricio. Sé que fue muy duro el trabajo para hacerlo de Free Time. Quedó padrísimo. Sí, pues ya, ahí estamos, mírense, ahí estamos. Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima, el jueves. Gracias, Juan Julián. Gracias, hasta pronto. Carmen Marana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Magnífico. Diego, Mauricio, hasta luego, cuídense. Raimundo. Saludos. Gracias, chicos. Sila, nos vemos en la próxima reunión.